Ejercicio 6.16. Estática Hibbeler. El ejercicio dice: determine la fuerza en cada elemento de la armadura y establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Considere P igual a 5 kilonewtons. Bien, primero vamos a empezar por analizar el nodo A. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Aquí vamos a tener lo que es la carga P, la cual nos dicen que tiene un valor de 5 kilonewtons. Aquí vamos a tener lo que es la fuerza AD, la vamos a suponer a tensión, y aquí vamos a tener la fuerza AB y la vamos a suponer a compresión. Aquí tenemos el eje Y y el eje X. Vamos a calcular el ángulo que forma la fuerza AB con respecto a X. Por lo tanto, nos vamos a la estructura y este ángulo lo vamos a llamar θ, que va a ser el ángulo que forma la fuerza AB con respecto al eje X. Y como podemos observar, usando lo que es este triángulo que se está formando aquí y utilizando el valor de estos catetos, podemos aplicar la función tangente para encontrar el valor de θ. Por lo tanto, nos queda que tangente de θ es igual a 1.5 metros entre 2 metros. Despejando a θ, nos queda que θ es igual a tangente inversa de 1.5 metros entre 2 metros. Resolviendo, nos queda que es igual a 36.9 grados. Bien, ahora vamos a encontrar el valor del ángulo que forma la fuerza AD con respecto al eje X. Como podemos observar, aquí lo que es la barra AD y la barra AB están de forma simétrica. Y como vemos en este triángulo que está formando aquí, sus catetos tienen el mismo valor que este otro triángulo. Por lo tanto, este ángulo que ya habíamos encontrado, el cual llamamos θ, va a ser igual a este otro ángulo. Por lo tanto, este ángulo también va a ser θ. Por lo tanto, el ángulo que forma la fuerza AD con respecto a X también es θ. Bien, decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y nos queda la fuerza AD por el coseno de 36.9 menos la fuerza AB por el coseno de 36.9 es igual a 0. Despejando la fuerza AB, nos queda que fuerza AB es igual a menos la fuerza AD por el coseno de 36.9 entre menos el coseno de 36.9. Resolviendo, nos queda que la fuerza AB es igual a la fuerza AD. Ahora decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y nos queda que fuerza AD por el seno de 36.9 más la fuerza AB por el seno de 36.9 menos 5 kilonewtons es igual a 0. Sustituyendo el valor de la fuerza AB, nos queda que la fuerza AD por el seno de 36.9 más la fuerza AD por el seno de 36.9 menos 5 kilonewtons es igual a 0. Reduciendo términos semejantes, nos queda que 2 veces la fuerza AD por el seno de 36.9 menos 5 kilonewtons es igual a 0. Despejando a la fuerza AD, nos queda que la fuerza AD es igual a 5 kilonewtons entre el 2 veces el seno de 36.9. Resolviendo, nos queda que es igual a 4.16 kilonewtons a tensión. Es el valor de la fuerza AD. Ahora, tenemos que la fuerza AB es igual a la fuerza AD. Por lo tanto, la fuerza AB es igual a 4.16 kilonewtons. Pero en este caso, la fuerza AB está a compresión. Ahora vamos a analizar el nodo B. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Y aquí vamos a tener lo que es la fuerza AB, que como ya calculamos, tiene un valor de 4.16 kilonewtons a compresión. Aquí vamos a tener lo que es la fuerza BD. Aquí vamos a tener lo que es la fuerza BC. Aquí tenemos el eje Y, el eje X. Y vamos a calcular el ángulo que forma esta fuerza con respecto al eje Y. Como recordamos, aquí ya habíamos calculado este ángulo, el cual tiene un valor de 36.9 grados. Y como sabemos, los tres ángulos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Por lo tanto, a este ángulo, el cual vamos a llamar alfa, para poder calcular el valor de ese ángulo a 180 grados, le vamos a restar el valor de 36.9 grados y este ángulo recto, que es de 90 grados. Por lo tanto, nos queda que alfa es igual a 180 grados menos 90 grados menos 36.9 grados, y esto nos da un valor de 53.1 grados. Ahora vamos a calcular el valor del ángulo que forma la fuerza BC con respecto al eje Y. Y como podemos observar, lo que es la barra AB y la barra BC están de forma simétrica. Por lo tanto, el ángulo que forma la barra BC con respecto al eje Y es igual al ángulo que forma la barra BA con respecto a ese mismo eje. Por lo tanto, también es alfa y por lo tanto también tiene el mismo valor de 53.1 grados.
Bien, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X. Todas las fuerzas que tengan ese sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y nos queda 4.16 kilonewtons por el seno de 53.1 menos la fuerza BC por el seno de 53.1 es igual a 0. Despejamos a la fuerza BC y nos queda que fuerza BC es igual a menos 4.16 kilonewtons por el seno de 53.1 entre menos seno de 53.1. Resolviendo nos queda que la fuerza BC es igual a 4.16 kilonewtons a la compresión. Ahora decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y nos queda menos 4.16 kilonewtons por el coseno de 53.1 menos 4.16 kilonewtons por el coseno de 53.1 más la fuerza BD es igual a 0. Despejando la fuerza BD y resolviendo nos queda que la fuerza BD es igual a 5 kilonewtons a tensión. Ahora vamos a analizar el nodo D. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo D. Aquí vamos a tener una fuerza de 4.16 kilonewtons a tensión que ya calculamos. Aquí vamos a tener una fuerza de 5 kilonewtons a tensión, la cual también ya hemos calculado. Aquí vamos a tener la fuerza de C. Aquí vamos a tener la fuerza de E. Aquí va a estar el eje Y y el eje X. Vamos a calcular el ángulo que forma la fuerza DC con respecto al eje X. Para ello, como podemos observar, el ángulo que forma la barra DC con respecto a la horizontal es igual a este ángulo θ que ya habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, este ángulo también es θ. Por lo tanto, el ángulo que forma esta fuerza con respecto a X es de 36.9 grados. Ahora vamos a calcular el ángulo que forma la fuerza de E con respecto al eje X. Y como podemos observar, lo que es la barra de C y la barra de E están de forma simétrica, por lo tanto este ángulo es igual a este otro ángulo. Por lo tanto, este ángulo también es θ. Por lo cual el ángulo que forma la fuerza de E con respecto a X es de 36.9 grados también. Ahora vamos a calcular el ángulo que forma la fuerza de 4.16 kilonewtons con respecto al eje X. Ese ángulo ya lo habíamos calculado anteriormente, el cual tiene un valor de 36.9 grados también, ya que es el ángulo θ. Bien, entonces decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y nos queda menos 4.16 kilonewtons por el seno de 36.9 menos 5 kilonewtons menos la fuerza de C por el seno de 36.9 más la fuerza de E por el seno de 36.9 es igual a 0. Resolviendo y reduciendo términos semejantes nos queda que es menos 7.5 kilonewtons menos 0.6 de la fuerza de C más 0.6 de la fuerza de E es igual a 0. Despejando a la fuerza de E nos queda que es igual a menos 0.6 de la fuerza de C menos 7.5 kilonewtons entre menos 0.6. Resolviendo nos queda que la fuerza de E es igual a la fuerza de C más 12.5 kilonewtons y esta va a ser nuestra ecuación 1. Ahora decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y nos queda menos 4.16 kilonewtons por el coseno de 36.9 más la fuerza de C por el coseno de 36.9 más la fuerza de E por el coseno de 36.9 es igual a 0. Resolviendo nos queda que menos 3.33 kilonewtons más 0.8 de la fuerza de C más 0.8 de la fuerza de E es igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Ahora sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2 y nos queda que menos 3.33 kilonewtons es igual más 0.8 de la fuerza de C más 0.8 por fuerza de C más 12.5 kilonewtons es igual a 0. Resolviendo nos queda menos 3.33 kilonewtons más 0.8 de la fuerza de C más 0.8 de la fuerza de C más 10 kilonewtons es igual a 0. Reduciendo términos semejantes nos queda 6.7 kilonewtons más 1.6 de la fuerza de C es igual a 0. Despejando la fuerza de C nos queda que fuerza de C es igual a menos 6.7 kilonewtons entre 1.6. Resolviendo nos queda que es igual a menos 4.18 kilonewtons. Aquí como el resultado nos dio un signo negativo, esto quiere decir que el sentido que supusimos para la fuerza de C es incorrecto y el sentido correcto es este. Por lo tanto, la fuerza de C está a compresión.
Bien, ahora sustituimos este valor en la ecuación 1 y nos queda que fuerza de E es igual a menos 4.18 kilonewtons más 12.5 kilonewtons. Resolviendo esto nos da un valor de 8.32 kilonewtons a tensión. Y de este modo es como encontramos el valor de las fuerzas que actúan en cada una de las barras de la armadura mostrada.